Bienvenidos los que eligen ser su propia compañía, los que construyen en equipo y los que siempre tienen lugar para alguien más. No importa cuántos sean, cómo llegaron o por qué están acá. Estamos listos para recibirlos. Bienvenidos los que se mueven. Estamos en una etapa de búsqueda, ¿no? En cuanto a información, concientización y también brindar datos sobre prevención del ACV. Y esto lo está trabajando Roxy Lopresti. Buen día, Roxy, ¿cómo estás? Hola, Peter, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Y hoy es el Día Mundial precisamente para hablar del tema. Para eso nos sirven las efemérides, para concientizar acerca del accidente cerebrovascular. Y si hablamos de prevención primaria, siempre dicen los médicos que es fundamental tener una vida saludable, hacer actividad física, una buena alimentación. Y en el caso que ocurran, miren cómo ocurre, estamos viendo ahí las imágenes que nos podría explicar después nuestro invitado. Cuando ocurre, hay que ir inmediatamente al médico, hay que reconocer los síntomas que se los vamos a explicar y hay que actuar. Y también hay que actuar con urgencia con respecto a las secuelas. Y precisamente hoy de 10 a 17 va a haber una campaña en la Plaza España que ya les vamos a contar todos los detalles. Saludamos a Santiago Pigretti, que es neurólogo. ¿Cómo estás, Santi? Especialista en el accidente cerebrovascular. ¿Cómo estás, Roxy? Muy bien. Viste que veíamos esas imágenes que nos llamaban mucho la atención de cómo, si las tenemos ahí para mostrarlas, cómo se produce ahí esa hemorragia en el cerebro. Sí, exacto. Bueno, el ACV o accidente cerebrovascular es eso, es una alteración súbita en el flujo sanguíneo cerebral, en la cual la característica es que es de repente, de golpe, comenzamos con un síntoma neurológico que llamamos deficitario y básicamente está producido o porque se tapa un vaso y no llega sangre, ¿sí? Se altera la circulación distal, o ese vaso se rompe y hay una salida de sangre al tejido cerebral y se produce también un daño en el cerebro. Tenemos dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. ¿Por qué ocurre uno? ¿Por qué ocurre otro? ¿Cuáles son las causas? Bueno, justamente, si bien son diferentes, tienen un abordaje diferente, muchas veces comparten lo que nosotros llamamos factores de riesgo, que son esas situaciones que de alguna forma nos ponen en riesgo justamente, nos predisponen a tener este tipo de eventos. Hace unos años hice un trabajo muy interesante que dice que, bueno, que el 90% de los ACV se explican por 10 factores de riesgo que son prevenibles. Es decir, el hábito de fumar, tener la presión arterial alta no controlada, el colesterol, es lo peor, la diabetes. Presión, ¿no es cierto? La presión alta es el factor de riesgo que más vemos, lo vemos en un 70% de nuestros pacientes que eran hipertensos y no lo sabían, o lo sabían y no estaban bien tratados, o tenían adherencia irregular al tratamiento, pero es lo más común que vemos. Seguí hablando de los otros factores que te interrumpí por el Sí, básicamente esos son los mayores que les decimos, y bueno, después el sedentarismo, de hecho tiene más peso que la obesidad en sí, en la atribuibilidad del evento. Enfermedades del corazón, ya sea arritmias o insuficiencia cardíaca. La dieta también es muy importante. El estrés y la depresión también, aunque en menor medida. Pero este grupo, este conjunto de factores de riesgo que tratamos de individualizar en todos los pacientes, es lo que explica esta gran cantidad de eventos, de porcentaje de ACV que vemos. Claro, sí, y por suerte se habla cada vez más y está bueno concientizar. Sí. Veamos los números. Para ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos del accidente cerebrovascular. La segunda causa de muerte, la primera, como sabemos, son los infartos, los eventos cardíacos, y es la primera causa de discapacidad en los adultos. Y esto, por eso que decíamos recién, tratar rápidamente las secuelas para que no ocurra una discapacidad. Se producen entre 55.000 a 60.000 casos por año en la Argentina, es decir, un caso cada 10 minutos es muchísimo, y 365.000 mayores de 40 años. Lo bueno es que han sobrevivido a un episodio. ¿Qué podemos decir de esto? No, bueno, sí, estas son cifras nacionales. Hace unos años hicieron
trabajos epidemiológicos en nuestro país. Y más o menos aproximadamente tenemos 105 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Si eso lo extrapolamos a la población de Mendoza, más o menos 2.014.000 personas, nos da aproximadamente 2.200, 2.500 eventos por año en nuestra provincia. Entonces son pacientes, son muchos casos que vemos. De hecho, es la principal causa de internación neurológica en adultos. Lo vemos muy seguido y es por eso que estamos y lo que se ve, lo que uno ve y escucha, es que cada vez más jóvenes están teniendo un accidente cerebrovascular. Sí, es como que se ha bajado la edad promedio. Esto está muy en relación a lo que decíamos, los factores de riesgo y a la carga de enfermedad, es decir, el tiempo que yo estuve con ese factor de riesgo que no fue tratado. Hace poco publicamos un trabajo a nivel nacional en el cual más o menos de todo el universo de ACV isquémicos que vemos, el 7,5% son menores de 50 años, es decir, uno de cada 13 pacientes. Incluso acá en la parte pública también tenemos algunos datos preliminares, ese número es un poco mayor, entonces es algo que nos preocupa, Bueno, y lo que decíamos, reconocer los síntomas y actuar, ahí está el tema. Hay que actuar rápido porque se pierden millones de neuronas cuando está ocurriendo el accidente cerebrovascular y hay que identificar si es isquémico, si es hemorrágico y después la secuela. ¿Cómo se llama? SPAN, ¿cómo es? Cuando se produce la secuela, ¿cómo se llama? La espasticidad. Espasticidad, no me salía la palabra porque es muy difícil. Espasticidad. Bueno, veamos los síntomas. Bueno, esto, y me va a ayudar acá es Santi. Bueno, el rostro, la cara que se ve torcida o una sonrisa desigual. El habla, tiene dificultad para hablar o se entiende poco. El brazo puede levantarse ambos o uno se cae. El tiempo, ante cualquier signo, hay que ir inmediatamente al médico, hay que llamar a urgencias. Estos son los síntomas cuando se va produciendo un accidente cerebrovascular y si uno ve a esa persona, hay que actuar rápido. Sí, totalmente, digamos, esto es una escala que se llama FAST, que está validada a nivel internacional, sobre todo para entrenar a gente que no está al tanto de la medicina, porque esto ocurre en cualquier lugar, en cualquier momento. Y somos nosotros como sociedad, como familiar, como amigo, como lo que sea, responsables de reconocer los síntomas, dado que muchas veces la persona no puede dar aviso y tenemos que dar aviso al sistema de emergencias para que el paciente acuda rápido al hospital. Básicamente la parálisis súbita de una mitad de la cara, dificultad para levantar un brazo o una pierna de forma súbita y asimétrica, o la dificultad para hablar, es decir, para articular las palabras, que lo llamamos disartria, o para expresar las palabras, es decir, no encuentro las palabras, no puedo armar frases, y eso ocurrió de golpe, que llamamos afasia. Cualquiera de estos síntomas puede ser un signo bastante sensible y específico de ACV, y la T de tiempo es rápidamente activar al sistema de emergencias para que pueda llegar al hospital y podamos brindarle un tratamiento, ¿sí? Porque la parte buena de esto, no todo es malo, es que cuanto antes tratamos a nuestros pacientes, cuanto antes acceden a la revascularización, mejor Y hay una red de hospitales, digo, para tener en cuenta, hay una red de hospitales en donde uno va a ese hospital, hay unas drogas también muy específicas que tiene ese hospital. ¿Cómo es el circuito? No. Hay que destacarlo para que la gente lo conozca acá en Mendoza. Sí, básicamente, en realidad, desde la parte pública y con el Ministerio de Salud de apoyo, se organizó una especie de red en la cual se detectaron diferentes hospitales de la provincia que tienen potencialidad de tratar, y vía asistencia directa o teleasistencia, poder resolver ese paciente sin tener que derivarlo, y en el caso de que haya que derivarlo, tener un sistema preestablecido para acortar estos tiempos. Esta es la red provincial de ACV, con el objetivo de que todos los pacientes, estén donde estén o asistan al lugar que asistan, tengan la misma posibilidad o la misma chance de acceder a un tratamiento eficaz. Bien, hay una campaña que se hace de 10 a 17 en la Plaza España. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, básicamente esta campaña es para promocionar el lema de este año es cada minuto cuenta, en relación a esto. Con un reloj, van a tener un reloj.
Exacto, va a haber un reloj simbolizando el que todos los minutos son importantes. Va a haber una cabina interactiva donde la gente va a poder dejar sus mensajes, quizás alguna pregunta o o compartir alguna experiencia. Y bueno, se va también a ver difusión vía los medios de comunicación. Todos los que pasen por ahí en la Plaza España de 10 a 17, está bueno acercarte, va a ser bastante pintoresco también, Sí. con lo del reloj. Y bueno, y para averiguar, porque de esto se trata, tener datos, información para concientizar. Cerramos con las recomendaciones. Lo que vos decías al principio, evitar los factores de riesgo. ¿Y cómo evitamos estos factores de riesgo? Evitar el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol. Vamos con la otra recomendación. El tabaco, no hay que fumar, el cigarrillo es el mal de todos, lo que decimos siempre. Diabetes, hay que controlarla porque después el desenlace puede tener un accidente cerebrovascular. La hipertensión arterial, esto que decía Santiago, hay que tomarse y controlarse la presión arterial, que es el detonante muchas veces. El estrés emocional, no nos tenemos que hacer problema por todas las cosas, y algunos trastornos del sueño. Y el 80% de los accidentes cerebrovasculares son prevenibles si uno toma medidas de esto. Y para cerrar, muy breve, que es la pregunta que te hizo Chicho, que está después de mí, cuando hablábamos de la sintomatología, si bien es súbita los síntomas, pero ¿hay una alerta previo a esos síntomas súbitos? Sí, la pregunta es buena. En la mayoría de las veces no hay una alerta súbito, pero en hasta un 30% de los casos tenemos algo que llamamos accidentes isquémicos transitorios, que son como alertas en la cual la circulación cerebral falla, nos da un déficit neurológico, pero el paciente se recupera. Habitualmente eso dura menos de una hora. ¿Y cómo se expresa? Se manifiesta por la pérdida de la visión monocular, es decir, me quedo ciego de un ojo, como que se cae un telón, pierdo la vista, veo negro de un solo ojo. Eso se llama amaurosis fugaz. A veces se manifiesta como un trastorno en el habla repentino, pero transitorio. El paciente vuelve en minutos a su estado basal. A veces puede ser con síntomas como los que mencionamos hoy, de debilidad de un brazo súbito o de la cara. Pero bueno, la característica es que si bien el paciente vuelve a la normalidad, no vemos una nueva lesión en la imagen, el alerta y la gravedad es similar, porque eso me predice que en los próximos 90 días voy a tener un evento de los cuales se instalan. Entonces, esos pacientes son los que uno detecta, los clasificamos en alto o bajo riesgo y los internamos muchas veces. El paciente me dice, che, pero estoy bien. No, vos tenés ciertos riesgos que amerita que hagamos los estudios. El tema es darse cuenta y actuar rápido. Seguro, sí, sobre todo, exacto, sobre todo consultar y bueno, que un profesional, alguien entrenado, discrimine si es grave o no y cuándo hacer los estudios. Bueno, Santi, mucha suerte en la campaña ahí, de 10 a 17 en la Plaza España. Va a estar ahí un stand para informar. Va a ser muy pintoresco, como decía, va a haber un reloj. ¿Por qué? ¿Por qué el reloj? Porque el tiempo es lo importante acá. Hablar de este tema que tanto nos preocupa, porque viste cuando uno habla del accidente cerebrovascular y es tan temido el accidente cerebrovascular. Por eso que la información es muy importante para actuar a tiempo y para hacer que los síntomas o que las secuelas no sean tan graves también. Así que bueno, por eso es actuar a tiempo. Santi, como siempre, es un gusto escucharte, aprendemos un montón con vos. Bueno, muchas gracias.